All right. Hi, good evening. Thanks for being here. Now that you are at least three over here, Gilbert, Angeles, Joanna, thanks for being in today's class. We're kind of finishing everything. Ya estamos por culminar todo. We are about to finish everything. Today and Friday, right, are the last classes for A6. So we have to cover 3 more lessons. And today I think we're going to try to cover 1 and perhaps 2, because the first 2 are related. Ya las dos primeras lecciones de este último tema están relacionadas. Antes de empezar con el tema, el recordatorio que ya les dije ayer en la conversación, ¿no? Primero es que hasta el día de hoy pueden tomar todavía el quiz número 4, ¿verdad? Eso quiere decir que tienen hasta medianoche todavía en caso que no lo hayan tomado. Vi que que algunos de ustedes ya lo tomaron, ya, pero los que no lo hicieron todavía pueden hacerlo después de la clase hasta medianoche. Segundo, igual ayer también les comuniqué que desde ayer ya está la unidad 5, la última unidad, que era ayer, hoy, mañana y el viernes, ¿no? Justamente son los 4 días calculados para una unidad. Hasta el viernes entonces a medianoche sería esa quinta unidad, las asignaciones de la quinta unidad, y asimismo el mismo viernes, perdón, sería hasta el día viernes, ¿verdad? Recogí el lunes, viernes, hasta el día viernes la quinta unidad, y ese mismo viernes va a ser el examen final. Como siempre se asigna el examen final y van a tener hasta el máximo hasta el día sábado, ¿ya? Hasta el día sábado en horas de la tarde para poder terminar ese examen final. ¿Por qué? Por la cuestión de las notas y que el siguiente curso tiene que empezar el día sábado, ¿no? Es importante que tengan que enviar las notas de todos los estudiantes para que vean quiénes van al siguiente curso y bueno, ¿no? Se tomen las decisiones. Eso es todo lo que quería aclarar. Creo que ayer ya han empezado y hoy día a agendar sus conversaciones con el nuevo método, ¿verdad? En la plataforma. Entonces está muy bien. Si aún no lo hicieron, no se olviden de hacerlo, pero creo que las 3 personas que están acá, Gilbert, Ángeles, Johanna, creo que ya lo hicieron para el jueves. Siendo así, no hay ningún problema. Si no lo hicieron, no se olviden de hacerlo para que mañana tengamos la conversación en el horario que se ha escogido. Ya, yo creo que va a haber una modificación porque que empiece a las 7:40 corta algunas cosas con el curso anterior. Entonces muy posiblemente va a empezar 7:45 como siempre. Ya como vi en también las clases, porque este puente que hay entre el anterior curso y este es como que algo que realmente no deja que sea 7:40. Bueno, con eso entonces mencionado, empezamos con la clase. ¿Ya? Hoy vamos a aprender Present Perfect. Si estuvieron en la práctica de ayer, vimos ya un poquito de esto porque en el ejercicio de Tag Questions vieron que el Present Perfect es have más un verbo en el participio. Ustedes tienen ahora, como siempre, acceso a Internet. Van a buscar, por favor, ya una lista de verbos en participio. Algunos quizá no conocen, para algunos esto sí es nuevo, entonces no deben conocer, ¿ya? Lo estoy escribiendo en el chat. So you can look like that. Pueden buscar de esa manera si desean. Les va a salir una lista, o simplemente lista de verbos en inglés si desean con 3 formas. But we need the past participle here. Pero acá necesitamos el pasado participio. Porque en inglés tenemos 3 formas de conjugar el verbo, ¿no? Por ejemplo, comer, que sería eat, la forma base, ¿no? Entre comillas para el presente. Ate, el pasado, simple past, pasado simple. Y eaten, ya que termina en N. Eaten, que significa comido, ¿no? Entonces, ahora necesitan conocer ustedes esa tercera forma. Bueno, es muy importante que conozcan esa tercera forma. La diferencia en español es esta. Eat, comer. Ate, comí, yo comí, tú comiste, él comió, ¿no? Y eaten sería comido, yo he comido, tú has comido, ella ha comido, nosotros hemos comido. All right, that's eaten. Vamos a entender al hacer la estructura. Pero es importante que tengan a mano, ya, si entraron recién, entonces vayan a Google y busquen una lista de verbos y ustedes van a ver, depende de los que ustedes usen. O si desean, buscan directamente el participio del verbo que quieran usar. Pero es importante que activamente ustedes también
vayan a conseguir eso para trabajar juntos esto de acá, ¿ya? Participio nuevamente, es como decir visto, comido, jugado, estudiado. Ese es el participio, ¿ya? Y vamos a aprender a decir yo he, tú has, ellos han. Y los que estuvieron nuevamente ayer ya saben eso. Con esa larga introducción, vamos a empezar. Present perfect, right? So, we call the present perfect, Gilbert, Angeles, Joanna, Sara, we call this tense indefinite past. Lo llamamos indefinido por una obvia razón. Usamos este tiempo para situaciones no específicas. Ya, eso es muy importante. Indefinite past. Let's read the definition, please, and you're going to help me with this, Gilbert. Let's read it, please. We use the present perfect to talk about indefinite events in the past. Thank you very much. Just this word, Gilbert, it's going to be indefinite, right? Indefinite. Let's read. Good. Indefinite. Thank you very much, Gilbert. So, indefinite events in the past. Para eso usamos el presente perfecto, ¿ya? Y ayer ya les mencioné también, y es una pista interesante, se llama presente perfecto, pero en realidad ese es un tiempo pasado. ¿Ya? Y se llama presente perfecto porque de alguna manera puede tener más conexión con el presente. Pero en realidad es un tiempo pasado. Como han visto, ¿verdad? ¿Qué significa? He comido, he viajado. All right? So, present perfect is past. All right? Past. Indefinite events in the past. That is very, very important to know. Here we have some examples. Let's read, and actually we're going to analyze all of them, all right? We are going to analyze all of the examples. Let's read this example, please, Angeles. The first example, they have watched that movie before. It's watched, and watched. Thank you very much, Angeles. So, watched, right? We have the watched is the same, es el mismo, ¿por qué? La ventaja de los verbos regulares que terminan en ed, si se acuerdan, es que la forma de la última conjugación del participio es la misma. Watch, watched, watched. Play, played, played. Wanted, wanted, wanted. Right? Todos los que terminan en ed, en pasado simple que conocen, va a ser lo mismo para el pasado participio. Por eso acá usamos también este. En la primera significa miré, yo miré, ellos miraron, nosotros miramos. Pero eso significa yo he mirado, ustedes han mirado. All right, so here, they have watched that movie before is ellos han mirado esa película antes. Ahora recuerden, no es específico porque no sabemos cuándo en realidad pasó en el pasado. ¿Ya? Y, aunque sea redundante. Sabemos que sucedió antes, before, pero before no es específico, ¿ya? Esa es la clave de este tiempo. Es pasado indefinido. No podemos decir cosas definidas como en el pasado simple. ¿Ya? Es la gran diferencia. Entonces, so, they have watched that movie before. Ellos han mirado. This has to be very important for you to remember. ¿Ya? Es lo que más tienen que recordar. Have watched, right? Don't forget to make that sound, all right? Watched. The next one, please, it's with we, and that's for you, Joanna. We. Let's read this one, please. We have been to Santa Cruz. Their time was were been. Thank you, Joanna. Now, here we have a difference. Aquí tenemos una diferencia. Miren, los regulares son facilitos de conjugar. Watch, watched, watched, right? Mirar, miré, mirado. But here, pero tenemos irregulares. Be, base form, forma base. Simple past, was, were. Past participle, been. Y en este, ya, ahora, lo que vamos a hacer ahora, y quizá el viernes más, y lo que tienen que hacer ustedes en esta quinta unidad,
requiere esta última conjugación, ¿ya? Como se los puse en el chat, past participle. Eso es lo que necesitamos. The past participle of the verbs. We have been to. Este to aquí funciona ya de manera rara, pero significa en, ¿ya? We have been to Santa Cruz 3 times. Nosotros hemos estado en Santa Cruz 3 veces, ¿ya? Times, hemos visto ya antes esto, significa vez también. Veces, ¿ya? Times, 3 times. ¿Sabemos cuándo ha pasado esto? No. Por eso usamos el present perfect. Es indefinido. ¿O sabemos cuándo hemos ido a Santa Cruz? No, no sabemos. Solamente sabemos que hemos ido 3 veces. Pero puede ser cualquier momento. No tenemos dato, es indefinido. Entonces, present perfect. ¿Ya? We have been to Santa Cruz 3 times. And be es el participio de been, el participio de be. The next one, please, is going to be for you, Sarah. All right, let's read this one, please, Sarah. Okay, Peter has written sentences 3 times to write right. Okay, this one, oh, the only thing this, Sarah, this is double T, so this is going to be E, written, all right, written. So that's the past participle. Miren la diferencia en la pronunciación de estos. Write, escribir. Wrote, escribí, escribiste, escribieron. Written, escribido, escrito, right? No escribido, escrito, right? I have written, yo he escrito. Tú has escrito. Ellos han escrito, right? Peter has written sentences 3 times. Usamos el mismo identificador, ¿ya? Pero si se dan cuenta, no nos dice cuándo. Solamente nos dice cuántas veces ha pasado. Peter ha escrito. Y por ahora, sin ver las fórmulas, ven la principal diferencia. They have watched. We have been. Pero Peter has written. ¿Ya? Entonces, como les dije, solamente hay una excepción fuera de lo que es el verbo y la conjugación en la tercera persona, que es este. En el present perfect también conjugan el have con la tercera persona, que es has. Pero es lo único que se conjuga. Has. Peter has written. Peter ha escrito. She, the last one, and that's going to be for you, please, Gilbert. She has, let's read that one, please. She has eaten pasta many times. Eat, eaten. Very good. Thank you, Gilbert. Correct. She has eaten, right? Has. She, third person, right? Tercera persona. So, has. Siempre se usa have o su conjugación en tercera persona en el present perfect. No podemos usar un verbo antes de have or has. El verbo principal, have y has, si se dan cuenta acá, no es el verbo, sino es un auxiliar. Y eso también ya lo hablamos ayer cuando estábamos practicando. El verbo principal acá es watched, been, written, eaten. Y si se ven, hay una especie de patrón. Eat, right? Ate, simple past. Eaten, past participle. And here, muchas veces. Aún seguimos la lógica con las veces, pero no sabemos cuándo ha pasado. Indefinido. Por eso usamos en este pasado, present perfect. All right? Always indefinite. Eso es lo más importante que tienen que entender acá. Es un pasado indefinido que consta de 2 partes. Su auxiliar y el verbo. Sarah, let me know, please, what is your question, Sarah? Or your comment? El used to, en este caso. Used to. Estás hablando de la expresión solía, ¿verdad? Used to. Ajá. Used to es más simple past. Es más pasado simple.
Porque si te das cuenta, tú solías hacer algo en un momento específico. Entonces, eso es pasado simple, Sara. Eso lo usamos en la estructura que vimos antes. Y si yo doy un pequeño ejemplo de eso, lo voy a hacer. All right, give me 1 second. I'm here and here, right? And just in case, taking advantage of this, tomando ventaja de esto, el link del nuevo file, del nuevo documento, está en el chat. Porque recuerden que tenemos uno nuevo cada unidad y estamos en la última. So used to es una expresión que significa solía. Todavía no lo hemos visto oficialmente, si no me equivoco. Pero esta, Sara, se usa más en el simple past, en el pasado simple que en el present perfect. ¿Por qué? Porque suele ser algo específico que solías hacer en un tiempo exacto de tu vida. Por ejemplo, tú puedes decir, I was younger, cuando era más joven, esto ya es específico. ¿Cuándo hacías esto cuando eras joven? Entonces, aquí no usamos present perfect, sino usamos simple past. ¿Y qué es el simple past? Sujeto, used, verbo, complemento. I used to, I don't know, wear whatever you want. Hats. All right, or caps. So, y esa es la idea. Dice, cuando yo era más joven, yo solía usar o vestir gorras, sombreros. ¿No? Pero esto nuevamente, si te das cuenta que Sara, esto ya es el simple past. ¿Cómo nos damos cuenta que es simple past? Facilito. Tiene solamente dos palabras importantes, el sujeto y el verbo. No hay ningún auxiliar, ¿ya? I used to. Lo que viene después de used son complementos. I used to wear hats. Solía usar sombreros. I used to go to the park. Solía ir al parque. I used to drink alcohol. Solía beber alcohol. Solía tomar alcohol. ¿No? Algo que antes era verdad, que ahora no es verdad. Y vamos a llegar a este punto. Se va a explicar el used to a detalle. Bueno, pero para responder eso nuevamente, simple past. All right. Used to is for simple past, Sara. Just in case, solamente por si acaso te lo dejo esto en el chat, pero lo borro de aquí, del principal, porque podría haber confusión. Ok, good. Now, let's go to the next part. Those were the examples. Y creo que con los ejemplos ya quedó claro. Pero hagamos juntos. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que saber? Next, conjugation. Right? The conjugation. Please, you're going to help me out with this one, Ángeles. Let's read the conjugation, the explanation until this part, please. Have an ass. Conjugation. To write a sentence in the present perfect, you need to use have or has and the past participle of the verb. Have with I, we, you, they, and has with he, she, and it. Very, thank you, Ángeles. Great. So remember, present perfect. If you want to write something in present perfect, si quieren escribir algo en present perfect, what do you need? ¿Qué necesitan? You need to use have or has plus, right? And plus the past participle of the verb. So first, have with I, we, you, they, right? I have, we have, you have, they have. And has with third person, he, she, it. He has, she has, it has. And after that, you need to use the past participle. Here are some examples. These are some verbs, right? And that's the past participle that you have for them. Please, you're going to help me with these verbs. Let's try with you, Joanna. Read all these verbs, please. Past participle. Eat, ate, eaten, go, went, gone, give, gave, given, write, wrote, or written. Very good. Great. Very good, Joanna. No mistakes. Eat, ate, eaten, correct. Go, went, gone, correct. Give, gave,
give, gave, given, and write, wrote, written, right? Write, I wrote, written, okay? Write, written. Good. Those are examples, only examples. Entonces mi recomendación, nuevamente, más que dar lista de verbos para que memoricen, eso se los da Pearson. Yo siempre les digo lo siguiente. Yo les doy los verbos principales en los ejemplos, los más comunes, pero tienen que ver verbos que ustedes usen, ¿ya? Esos trabajenlos bien. Los verbos que usen comúnmente. Esos son verbos bastante usados. Eaten, comido. Gone, ido, right? Yo he ido, tú has ido, ella ha ido. Given, dado, right? Yo he dado una presentación, yo he dado dinero, right? Given. And written, right? Escrito. Yo he escrito, tú has escrito. So, that is what you need. Now let's check the formula with examples. And you're going to work here. Y aquí vamos a trabajar. These are the formulas. All right? So you have the formulas for affirmative, negative, and interrogative, right? Let's read the affirmative formula and the example, please, Sarah. Let's read this, please. What are they, please? Is everything okay, Sarah? So, we're going to try, all right? Si puedes ahorita lo vas a leer, Sarah, no problema, but let's go. I'm going to try to work with different students. Let's try to go with you, Gilbert. Let's read the affirmative statement, please, Gilbert, the formula and the example. Subject plus have or has plus past continuous, past participle plus complement. I have given a gift before. Thank you very much, Gilbert. So, subject, I. Have or has with I? Have, right? I have. Then the past participle. What is the verb? Give. What is the past participle of give? Given. The complement, a gift before. Yo he dado un regalo antes. No es específico, es indefinido, entonces, present perfect. All right, present perfect. I have given a gift before. That's it. That is affirmative. Now, this is the instruction. All right, this is the first instruction. Go to the file, please, Gilbert, Joanna, Sarah, Angeles, and I have here also Betsy. Go to the file. I'm sending the link once again. All right, link is in the chat. Once again, that's the link for the file. Go to the file and write 2 affirmative sentences in the present perfect, please. Okay, go to the file and write 2 affirmative sentences in the present perfect, right? It means, significa, this tense, este tiempo. Let's do it, please. We have 2 minutes as always, and we are going to check.
All right, so let's check what you got. I'm going to take a look. All right, so try to work here, please. Remember that this is a new one, right? Recuerden que tenemos uno nuevo, lo envié al chat. En ese documento tenemos que hacer la instrucción. Ya, traten de ponerse al tanto nuevamente. A pesar de que sé que esto es repetitivo lo de los ejercicios, pero realmente es la manera en que veo que escriben, ya, y veo más que todo el proceso que hacen a veces de borrar, de volver a poner algo y demás, y eso para mí es muy, muy valioso, ya en el sentido de que sé realmente qué cositas puedo decirles o de qué manera puedo platicar con ustedes en las conversaciones, ya, son pequeños detalles que son importantes para mí, en el sentido de que incluso yo cuando doy retroalimentación de la clase como tal, yo menciono sabiendo, ¿no? Quiénes tienen el mejor desempeño, a quienes les cuesta un poquito, y eso siempre es muy importante. Bueno, so with that said, remember, it was 2, right? 2. Tratemos de completar los 2, si pueden. Si no, con uno está bien. Joanna, I'm going to begin with you, please. Let's read your 2 examples. I have paid the rent. They have made a toy car. Okay, good. Good. Both are correct. I have paid the rent. Past participle, paid. Good. They have made a toy car. All right. It's valid as well. También es válido. Great. And you don't have time expressions. En este caso, recuerden que normalmente les pido expresiones de tiempo. En este caso, más bien, si no ponen, está bien. Recuerden que es indefinido, ¿ya? Esa es una parte importante. Es indefinido. Tengan cuidado con no decir cosas definidas, porque a pesar de que suena bien, recuerden que aquí tenemos que ver gramaticalmente. Gramaticalmente es incorrecto si me dicen un tiempo definido en el que esto está ocurriendo. ¿Ya? Va a ser un poco incorrecto. A menos que muestre cierta, como les digo, cierto inicio y un periodo de tiempo, ahí es correcto. Pero vamos a aprender eso después. But let's continue. That was good, Joanna. Let's go with you, Angeles, please. Let's read your 2 examples. Yeah, the first is she has worked a lot on Sundays, and the next is I have waited until the afternoon. Okay, thank you very much. Now, here we have 2 things, right? The sentences are good. She has worked a lot, correct. I have waited, okay, correct. Now, the only thing is that in number 2, en el número 2, a pesar de que parece que hay una cuestión específica, no hay. Porque dice hasta la tarde, ¿no? Hasta horas de la tarde. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo ha pasado esto? No sabemos, entonces está bien. Pero en el primero hay que tener cuidado. ¿Por qué estaría mal gramaticalmente el primero? Solamente porque dice on Sundays. On Sundays ya nos dice específicamente cuándo ha pasado esto, ¿no? No es lo mismo decir 3 veces a decir que pasó el domingo o los domingos, right? Entonces, eso ya es definido. En este caso ya no usamos el present perfect, sino podríamos usar más un simple past, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, she has worked a lot with a different expression. Vamos a aprender las expresiones después. Or, she worked a lot on Sundays. Porque te decimos el tiempo específico, lo correcto sería simple past. Pero como no estamos viendo el simple past, mi recomendación aquí para que sea gramaticalmente correcto es borrar el on Sundays. Y más adelante, en esta misma presentación, vamos a aprender qué expresiones podemos usar en lugar de expresiones de tiempo. All right, thank you. And Gilbert, let's finish with you, please. He has slept in that place. I have run 3 times a week. Okay, good. And this run, it's good, right? We have run, ran, run again. Great, that's the past participle. Good. And 3 times a week, but we don't know what week. We don't know what day.
right? We only know that it was 3 times and it was during the week, but we don't know again when exactly. Ya la principal diferencia, que no sabemos el cuándo exactamente, así que estamos bien. Thank you, Giver. All right? Entonces, mi recomendación final para todos, lo único, traten de ser en este caso, a diferencia del simple past, que tenían que ser más específicos, ¿verdad? Tenían que decir ayer, la anterior semana, el domingo, el lunes o los domingos. Acá es lo contrario, no digan eso, porque si dicen eso, gramaticalmente nuevamente va a estar mal. Incluso en español tenemos esa regla entre decir yo fui y yo he ido. ¿Ya? Cuando decimos yo fui, tendrían que decir un momento específico, pero cuando dicen yo he ido, no tendrían que decir un momento específico, ¿no? Ya he ido. Eso significa que ya has ido. ¿Cuándo? No sé, pero ya fuiste en el pasado. Pero cuando dices yo fui, pero ¿cuándo fuiste? Right? Entonces, tenemos que relacionar esas dos cuestiones. Acá, no digan expresiones específicas. Lo único, ¿ya? Está bien cuando decimos veces a la semana, sí. Está bien cuando no decimos expresión de tiempo, sí. Está bien cuando hablamos de esto, until the afternoon, también. Pero no tiene que ser específico de un día, de cuándo ha pasado. Right? So, let's go to the next part. That was affirmative, right? That was affirmative. Now we have negative. And you're going to help me with this one, please, Betsy. Let's read the negative formula and the example, please. Has plus have, has not, plus past participle, plus complement. I haven't given a gift before. Thank you, Betsy. And this one is going to be given, right? Only like given. Given? Given, exactly. Good. So what is the only difference? The only difference is not. All right. Es la única diferencia en lo que ha leído Betsy. Y eso es lo único en realidad. ¿Es una ventaja? Sí. Porque se mantiene todo exactamente lo mismo. Y aumentan si quieren un not o si quieren la contracción t, right? Haven't, hasn't. I haven't given a gift before. Aquí se mantiene. Si se dan cuenta, no vuelve a forma base, ¿verdad? Se mantiene en el participo, la forma del participio. I haven't given a gift before. So, with that explanation, con esa pequeña explicación, porque prácticamente es lo mismo, solamente una cosita, trabajemos las nuevas oraciones, por favor. Y la instrucción es la siguiente. Go to the file again and write 2 negative sentences with with present perfect. All right, this is the present perfect. Once again, please, go to the file and write 2 negative sentences with present perfect. Let's do it, please. Again, we have 1 minute, as we know. All right, sorry, 2 minutes, right? 2 minutes for the 2 sentences.
All right, so let's check what you got. That was negative, right? Present perfect in negative. So let's try to start with you this time. Angeles, let's read this with you, please. The first is they have not eaten pizza, and the next is he has not traveled today. All right, thank you very much, Angeles. So we have not eaten and has not traveled. Correct. In the first one, we don't have a time expression. Very good. In the second one, we have today, right? Today can be a time expression, yes. It's for now. Again, we're going to try to avoid that one. If we use today with the present perfect, actually, it's a very interesting because the present perfect is related to something that affects the actual time. All right, afecta el tiempo actual. Entonces, today es muy lógico. Pero vamos a ver nuevamente cuáles hay unas expresiones que pueden acomodarse mucho mejor todavía. Pero estamos súper bien hasta ahora. Thank you, Ángeles. Great. The next one, I think it's going to be, you have some sentences. Let's read the two sentences you have, please, Betsy. I have eaten fish. Positive, negative. I have not eaten fish. Okay, good, right? It is correct, right? I have eaten fish. I have not eaten fish. So the only thing that is missing, Betsy, para tener lo mismo que los demás, try to write one more affirmative sentence and one more negative sentence. Escribamos uno más de cada uno para que después lo revise, Betsy. Okay, all right, but teacher. it's good so far. Thank Okay. you. Good. Joanna, let's continue with you, please. He hasn't walked in the night. We haven't aligned to go to the park. All right. So in the first one, good. Just this one, remember, Joanna, instead of in the night, we're going to say at night. Ya con noche es la única diferencia. At en lugar de in the. Good. He hasn't walked, right? Recordamos el t. Tratemos de practicar ese sonido en lugar de walked, ¿no? Que sería incorrecto, sino walked. And the next one, we haven't. Now, what do you mean by lane to go to the party? ¿Qué quiere decir con esa palabrita de ahí? No me queda muy clara, Joanna. Lane. Mentimos, algo así. All right. So perhaps sometimes we can say that one. All right. Lie also means something like a position that you have to sleep, for example. But here, lied. You lied to me. We haven't lied to go to the party. All right. That's going to be the word that we're going to use in this case. Lied. Okay, good. With that correction, I think it's good. Now, the only thing, again, this at night is a little bit like weird over here. At night significa en la noche, right? Y eso de alguna manera nos dice algo. Pero este at night significa una noche que todavía no ha pasado, ¿ya? A menos que dejen claro eso. So, it can be okay. He hasn't walked at night. No sabemos qué noche. Entonces, en ese sentido puede estar correcto. We're going to think about the preposition. Vamos a pensar algo en lugar de esta preposición, otro referente, pero por ahora pienso que estamos bien porque aún no estamos mencionando qué día exactamente o qué momento exactamente. Pero como les mencioné antes, igual es in the afternoon como tenemos acá, es mejor prácticamente que no mencionemos mucho del tiempo. Solamente eso. Vamos a ver más adelante por qué, a más detalle. ¿Ya? Pero por ahora pienso que estamos yendo bien. Thank you, Joanna. And I'm going to finish with you, Gilbert, please.
He has not won the race. They have not written that. Good. Very good. She has not won and they have not written. Then we have complement, the race, and that, and we don't have time expressions, which works very good, right, for the present perfect. ¿No? Funciona muy bien cuando no hay expresiones de tiempo en el presente perfecto. Great. That's it. I think you're doing it good. Very good. We have now the interrogative form. And that's going to be for you, please, Ángeles. It's a little bit like, well, way more than the other ones, but it's going to be important to read this. Let's read everything we have for questions, please, Ángeles. Okay, WH plus have or has plus subject plus past participle plus complement. For example, have you given a gift before? Yes, I have. No, I haven't. Or what have you given before? A gift. I have given a gift before. Thank you very much, Ángeles. Now, this is a little bit longer, right? Es un poco más largo, pero ahora les exijo estas preguntas ahora también, porque ya conocemos bien las preguntas y cómo usarlas, ¿verdad? Hemos hecho un review de information questions. What, when, where, etc. Saben que en inglés, igual que en español, tenemos dos tipos de preguntas principales, ¿no? Las preguntas de sí o no y las preguntas de información. Esto es en paréntesis por una obvia razón. Si es que es pregunta de sí o no, solamente usan esto. Como el ejemplo, right? Have you given a gift before? ¿Has dado un regalo antes? Yes, I have. Sí, lo he hecho. Have. Solamente decimos have, porque es el auxiliar. No, I haven't. No, no lo he hecho. Entonces, solamente desde acá, si es para sí o no. Have you given, right? So have, plus subject, you, past participle, given, complement, a gift before. Lo único que cambia cuando aumentan información, pregunta de información, es what, when, where, who, how, why, right? All those WH words. Pueden añadir cualquier pregunta WH acá. Pero su pregunta tiene que ser coherente, ¿no? No van a hacer una pregunta con when en la que en la pregunta hable de tiempo. Right? No van a hacer una pregunta con where si en la pregunta dicen el lugar, ¿no? Su pregunta con el WH tiene que ser lógica y no tienen que mencionar la información que quieren obtener, obviamente, ¿no? Nuevamente, menciono eso porque, a pesar de parecer obvio, al momento de formular a veces piensan más en la parte del have y se olvidan de el WH, ¿no? Y aumentan uno cualquiera y al final la pregunta pierde sentido. Ya con esas especificaciones entonces, esto va a ser un poco más larguito, pero va a ser importante hacerlo. This is the, recuerden, este se llama yes-no question, ¿ya? Pregunta yes-no, and this is information question, all right? Y esa es la pregunta de información, ¿ya? Yes-no question, information question. Now, this is the instruction, please. Go to the file, all right? Go to the file and write two questions. One yes-no question and one WH question, right? One more time. Go to the file and write two questions. One yes-no question and one WH or information question. Let's do it, please. And if you have any questions, let me know.
Okay. Unos comentarios mientras trabajan. Recuerden que en las preguntas siempre hay inversión. ¿Ya? Las preguntas formales en inglés, mejor con inversión. No se olviden de question mark, ¿no? El signo de interrogación. ¿Ya? Son elementos importantes. Y recuerden que el WH puede ser cualquier WH, no solamente what. Tienen when, where, when tal vez no, ¿verdad? Si se ponen a pensar con when, significa cuándo, pero aquí no dan información de tiempo. Entonces, when podrían descartar con la lógica, siguen la lógica que hemos hablado. Pero piensen en where, piensen en why, ¿ya? Piensen en esas otras posibilidades con WH. Ok, sé que es un poco más difícil a veces pensar las preguntas, ¿no? Implica una cosita más. Por eso, démonos un tiempito más. Voy a ver cómo avanzan y voy a empezar a revisar cuando vea que alguien ya tiene algo listo. All right, I'll check in 1 minute. Lo reviso al minuto 4. All right, I'm going to check. Ya voy a revisar. Nuevamente también aquí, recuerden, de las instrucciones también yo tomo en cuenta para ver cómo se tiene que trabajar eso. Si se siguen bien las instrucciones. Recuerden que había que hacer 2 cosas específicas, ¿no? Una pregunta con, bueno, present perfect, que sea para sí o no, y otra pregunta que tenía que ser sí o sí con WH, ¿no? Pregunta de información. Quiere decir que tenía que tener what, when, where, why, etc. Let's work what you got. Joanna, I think you have yours, Joanna. Let's read your questions, please. Have you worked in Good. the office? Yes, I have. What has she said at the party? Great. Very good. Good, Johanna. They are perfect. Están súper, súper bien. Have you worked? La corrección que te hiciste estaba perfecta. Worked. In the office? Yes, I have. Recordemos que la forma corta solamente requiere have. Así que está súper bien. Yes, I have. What has she said? Solamente eso. Said. ¿Ya? Esa ahí te va a ser como it. What has she said at the party? Right? She said, right, or she has said that, blah, blah, blah. Good. Here, what I care is the question. So good. Very good, Joanna. Those were very good examples. Now, yes. Let's go with you, Gilbert. Let's read your 2 questions, please, Gilbert. Has she with you? Who has he
slept in that place. All right, thank you, Gilbert. Now, in the first one, good, just the pronunciation. Meet is based from met is past. Has she met you? Right, has she met you? Yes, she has. No, she hasn't. So met, right? Met. Then here, aquí una aclaración, ya es súper interesante. Cuando ponemos un auxiliar, ¿se acuerdan la diferencia de las preguntas con who y las otras? Las preguntas con who normalmente, ¿no? Van a ser planteadas de otra manera, porque normalmente no tiene sujeto, porque no sabemos quién es, ¿verdad? Pero sí hay una posibilidad de preguntar de esa manera con who, Gilbert, pero la pregunta varía un poco. Aquí sería como, who has he slept with? Si queremos usar el he, tenemos que poner un with, porque en realidad tu pregunta tendría que ser con quién ha dormido él en ese lugar, porque tenemos ya a él, he. Entonces, who has he slept with in that place? ¿Con quién ha dormido él en ese lugar? Pero si solamente queremos preguntar quién ha dormido en ese lugar, no tenemos que usar sujeto. Who has slept, right, in that place. No suele usarse este tiempo para este tipo de preguntas, pero en este caso que se quiere hacer y no sepamos quién es el sujeto, entonces no tenemos que usar el sujeto, ¿verdad? Si usamos sujeto, estamos suponiendo que este who es el objeto, el acompañante o la persona que está haciendo esto con esa persona. Entonces, who has he slept with in that place? ¿Con quién ha dormido él en ese lugar? O who has slept in that place? ¿Quién ha dormido en ese lugar? All right, just that one, Gilbert. Do you have any questions about that? Let me know, please. No questions? All right. So let's continue. I'm going to go with you now, Angeles. Let's read yours, please, Angeles. The first is, has she played with Megan? And the answer is yes, she has played. And the next is, why have they not paid the rent? And the answer is, I don't know. Okay, thank you very much, Angeles. So good. The first one, yes, no question, right? Has she played with Megan, right? And it can be yes. What we expect is only yes, she has, right? But you can give the whole. Tenemos dos opciones, o dar la respuesta completa, yes, she has played with Megan, o simplemente no usar, normalmente no se usa el verbo en la respuesta corta, simplemente va a ser, yes, she has, right? Yes, she has. No, she hasn't. And in the next one, why have they not paid, good, the rent? I don't know, good. Why? Reason. Why have they not do this? Or why haven't they paid the rent? But we don't know. Thank you, Angeles. Again, they are correct. Good. And finally, Betsy. Let's work with you, please, Betsy. Have you worked hard? Yes, I have. What have you bought in the shopping? Perfect. Thank you, Betsy. Correct. Remember, this is going to be more like, right? Worked. Great. Have you worked hard? Yes, I have. No, I haven't. What have you bought in the shopping, right? I have bought milk and cereal, right? That's it. And that's good. All right, that's correct. Thank you, Betsy, once again, and thank you, everybody. That was good. That is present perfect. All right, that was the present perfect. That's everything you need to know about the present perfect. Mi consejo nuevamente con este tiempo es el siguiente. Recuerden que aquí have no significa tener, ¿verdad? Obviamente. Y no es verbo, es auxiliar. Por ser auxiliar podemos decir haven't, ¿no? Haven't, porque aquí significa no he tomado, no he comido, right? Si pueden decir no he, eso sí es negativo. Haven't, hasn't. Pero ayer les hice la prueba a algunos, ¿verdad? No todos. La diferencia right?
and this one. ¿No? La diferencia entre los dos. Los que vieron ayer esto conmigo, tal vez si desean, no comenten nada, ¿ya? Pero me gustaría que comentemos los que no lo han hecho, ¿ya? They have bought a car and they have a car. ¿Cuál es el negativo del primero? Miren, ahorita no recuerdo. Voy a preguntar. Pienso que esto lo vimos con Joana. Sí, me acuerdo que lo vimos con Joana. Ángeles, creo que este ejemplo, no sé si lo vimos contigo. Vimos este ejemplo contigo ayer, Ángeles. Did we see this with you yesterday? Creo que no. So, Ángeles, you give me the answer, please, then. What is the negative of this sentence? They have bought a car. What is the negative of this one, Ángeles? Maybe the answer. Yes, the negative of this answer, right? This is affirmative. Let's change that to negative. How do you say this in negative? Haven't they bought a car? Ajá, muy bien, pero como no es pregunta, no va a ser haven't they, sino el mismo orden, ¿verdad? They haven't. Muy bien, perfecto. They haven't bought a car, right? That's the negative of this one. Thank you, Ángeles. Good. Now this one, and this is going to be for you, let's say, Gilbert. What is the negative of this sentence? They have a car. They haven't a car. Thank you, Gilbert. Now, I'm going to ask this. Ya, vamos a preguntar. Betsy, what do you think about this? ¿Qué piensas de esto, Betsy? ¿Están las dos correctas? Si no están correctas, ya, sin revisar lo que está saliendo ahí, ¿por qué estaría mal? En caso de que están mal, si piensas, o si están bien, házmelo saber, Betsy. ¿Qué dices de estas oraciones en negativo? ¿Están correctas? They haven't bought a car. Yes, teacher, la de arriba sí. The one down below y la que está ahí abajito. Yes, sí. All right, thank you, Betsy. What do you say, Ángeles? What do you think about the second sentence, Ángeles? They have a car, and they haven't a car. Maybe does they? I'm not sure. All right, but you're doing good. Estás haciendo súper bien. Solamente, recuerda, eso que estás mencionando va a ir al principio solamente si es pregunta, ¿no? Pero aquí no es pregunta. Las inversiones no existen si es que no va a ser pregunta, pero tienes la respuesta. En realidad ya has dado la respuesta, Ángeles. Y a Joana, ya vimos contigo esto, ¿no? Entonces, explico en general. Have bought, ¿qué significa esto? Ya, y aquí las pocas veces que les voy a hacer la traducción yo para explicar en el sentido literal. They have bought a car, ellos han comprado un auto. They have a car, ellos tienen un auto. Have, aquí no es verbo, have aquí es auxiliar. Les expliqué hace ratito. Solamente cuando es auxiliar se puede decir esto. Caso contrario es imposible. ¿Por qué? ¿Qué tiempo es they have a car? Ellos tienen un auto. ¿Es presente? ¿Es pasado? Pero no es presente perfecto porque cuando dice ellos han. Have no significa han. Have significa tener. Es la misma oración que les decía ayer si se acuerdan, right? Es como si me dijesen esto. Voy a usar otro verbo nada más. They know. Ellos conocen el tema. They know the topic. ¿Cómo se dice? Ellos no saben, ¿no? Con algunos platiqué eso.
they don't know the topic, right? Esto quiere decir que si es presente, they know the topic, ¿ya? Es quizá lo más complicado, nuevamente, eso es que les doy una pista. Eso en realidad no lo tienen que dominar así, pero por lo menos entender la lógica. They know the topic es presente. El pasado de un presente, bueno, el negativo de un presente siempre es con don't. Siempre, ¿verdad? Eso lo vimos, no hay otra manera. No podemos poner el verbo to be. They isn't know, no. They don't know the topic. Lo mismo esto. They feel good, right? Ellos se sienten bien. El negativo, they don't feel good. ¿Ya? Bueno, ahí no hay más ahí. Obviamente esa de está de más. They don't feel good. Con esa lógica, si they have a car es presente, ¿cómo sería la forma negativa? ¿Ya? Y nuevamente, hice con uno de ustedes, pero en realidad si se dan cuenta, la mayoría hace este error. ¿Por qué? Porque cuando conocen el presente perfecto, cada que se ve have, lo quieren volver a haven't, pero no. Solamente pasa cuando tienen esto. Present perfect. ¿Qué es el present perfect? El verbo que, el auxiliar have más el verbo que está en el participio. Aquí significa ellos han comprado, ¿verdad? Pero aquí significa ellos, no significa ellos han un auto. No, no es ellos han un auto. Es ellos tienen. Y el negativo de tener en presente es they don't have a car. Right? So remember that. Recuerden eso. Pasa muchas veces. Ya, pasa muchas veces cuando ven have, has y aprenden el present perfect, se lo quiere poner siempre la forma negativa así, pero no. Si ven el have solito, quiere decir que no es auxiliar, es verbo. Y quiere decir que también está en presente. Entonces, don't, or, si fuera así, right, of course I'm missing the A. Si fuera de esa manera, sería she doesn't have. No, recuerden, esto es el de los primeros tiempos que hemos aprendido. Pero nuevamente, por eso les dije antes, ¿verdad? El tiempo simple es el tiempo más complejo en inglés. Porque hay que agarrar esas cositas, que poco a poco son molestosas, pero poco a poco también se dominan, ¿ya? Tercera persona y auxiliares del tiempo simple, nunca se olviden. Do, does. Do, does. Don't, doesn't. Do you, does he. Right? Do they, does she. I have, I don't have. I know, I don't know. She knows, she doesn't know. Right? It's very important that you remember that one. So, solamente en el presente perfecto, que es ese tipo de pasado, decimos haven't o hasn't. Just that one. With that explanation, I want to go to the last part, la última parte de esta lección. Common expressions. Estas son las que les dije que podrían usar en lugar de expresiones exactas. Recuerden, y aquí va a haber una cuestión, aquí van a haber cuestiones exactas supuestamente, pero en realidad no se dice cuándo ha pasado, sino cuándo ha comenzado. Y ahí la diferencia también es de tiempo, que sirve para periodos de tiempo. So, let's read this with you. The first two are going to be for you, please, Joanna. Number 1 and number 2, please. Before AG, she has seen that movie before. Sí. Okay. White, twice, 3 times, or 4 times, etc. AG, they have read that book twice. Thank you, Joanna. All right. Again, nuevamente, no siempre prefiero esperar al final, porque les dije, ¿verdad? Es importante para mí ver cómo pueden solucionar eso o cómo se intenta. Ahí igual se ven muchas cosas. Ese solamente va a ser los dos. Va a ser esto, Joanna. Uno va a ser once, all right, once. Una vez, significa una vez.
¿ya? Once significa esas dos palabras, una vez. Twice significa dos veces, ¿ya? Two, twice, ¿no? Como el número 2, two, twice. 3 times, 4 times. Entonces, once, una vez, twice, dos veces, 3 times, 3 veces, 4 times, 4 veces, etcétera, etcétera. Right? They have read. Como eso está en pasado, no va a ser read, sino va a ser read. They have read, ellos han leído, right, that book twice. Entonces, expresiones que les recomiendo usar en lugar de decir on Sunday o en lugar de decir yesterday o last week, que no se puede en este tiempo, digan before, antes. Digan twice, dos veces. Before, ¿qué significa before? Antes. ¿Sabemos cuándo? No. Solamente que ha sido antes. Twice, dos veces. ¿Sabemos cuándo? No. Así que twice, once, 3 times, 4 times. Ya son expresiones comunes para esto. Eso lo leo yo. No time expression. Como les dije, en este tiempo sí tienen la opción, y es correcto en realidad, que pueden usar sin expresión de tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que ser indefinido. Y una forma de decir algo indefinido es sin expresión de tiempo. I have finished my report. He terminado mi informe. ¿Ya? ¿Cuándo? No importa. En ese tiempo no importa cuándo. No importa si ha pasado, si no ha pasado, importa cuántas veces ha pasado, e importa por qué periodo de tiempo ha pasado, que vamos a ver ahorita, o desde cuándo ha pasado. ¿Ya? Pero van a ver que no es lo mismo decir cuándo ha pasado a desde cuándo. All right, so for. Let's read for, please, Gilbert. Number 4, please. For number of hours, days, week, etc. Example for 5 months. She has lived in Bolivia for 5 years. Thank you very much, right? So she has lived, right? We have the structure. Ella ha vivido in Bolivia for 5 years, por 5 años. Este for y since están con negritas, ya bold, porque son las dos expresiones más importantes de este tiempo. ¿Ya? Por 5 años, por 3 días, por 4 horas. Y también es la característica del presente perfecto. Es pasado, pero si dices she has lived in Bolivia for 5 years, quiere decir que muy posiblemente aún está viviendo en Bolivia. O tal vez no. No tenemos esa información, pero sí existe esa posibilidad. ¿Ya? And the last one, since, ¿ya? Since, desde, significa desde, since. And that's going to be for you. Please, let me see. Betsy, let's read this one with you, please, Betsy. Since starting periods of time, e.g. since January, e.g. he has worked in that company since 2010 or 2010? one. Okay. It's okay. 2010 or 2010, right? Dos opciones. 2010 o 2010 directamente, 2010. Good. Now, since. ¿Cuál es la diferencia entre decir yo hice esto en 2010 a decir que yo he hecho esto desde 2010? Es que si dices yo hice esto en 2010, eso es simple past, es el otro pasado que conocemos, significa que hiciste eso en ese año y ahí murió. ¿Ya? Punto. Ahí inició y ahí terminó. Pero si dices, he has worked in that company since 2010, él ha trabajado en esa compañía desde 2010, quiere decir que ha empezado en ese entonces, pero que ha continuado trabajando. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Por eso es indefinido. ¿Ya? Por eso es indefinido decir for 5 years, por 5 años. ¿Por qué? ¿Cuándo han sido esos 5 años? En realidad no sabemos. Por 5 años, hace 5 años. Por 5 años, hace 20 años. ¿Ya? O since 2010. Desde ese año, ¿hasta qué año? Hasta el siguiente año,
hasta ahora, ¿ya? Por eso es indefinido, a pesar de que aquí con since ya pueden poner algo específico, pero no marca el tiempo específico en que ha sucedido y terminado, sino solamente el inicio. ¿Ya? Si entienden esa pequeña lógica de acá con el present perfect, nuevamente se va a entender súper bien. Tengan en cuenta que esta es una introducción, incluso viendo como lección completa, es una introducción. Porque en el A7, el siguiente curso, nuevamente se ve esto, sin 2 cursos seguidos. Van a volver a ver este tiempo, ¿ya? Y van a seguir comparando con el simple past, porque suele generar algunas confusiones, como las que les mencioné. Pero, practiquemos. Por sus ejemplos he visto que se está entendiendo bien. Let's practice, all right? You have 5 possibilities. Before, once, twice, 3 times, 4 times, null time expression, for, and since, right? Please do the following. Write 2 sentences, all right? 2 sentences. If you want affirmative, negative, it doesn't matter, ya no importa. Affirmative, negative, it's up to you, depende de ustedes. 2 sentences using these expressions, all right? Use 2 of these expressions. Let's do it, please. Again, write 2 sentences using these expressions. You can use before and twice, or you can use for and since, or you can use 3 times and null time expression. All right, let's do it, please. And I'm going to check when you are ready. All right, so we have again 2 minutes, and we check. Liz, I have a question. If I choose the first option, she has seen that movie before, and I have an example, I maybe I can put a complement after the before or no? It depends. If the complement after before Angeles is going to give us a specific time, then no, all right? For example, if you say, she has seen that movie before we went to the park, that would be incorrect. ¿Por qué estaría incorrecto? Si es que el complemento después de before nos da especificación de tiempo, ya no sería indefinido. Entonces estaría incorrecto. ¿Ya? Entonces conviene no usar un complemento. Si es un complemento que no da especificidad de tiempo y la oración sigue siendo indefinida, entonces puedes hacerlo, Ángeles. Entonces de eso depende.
All right, do you have more questions? Let me know, please. And for example, if I put I have studied medicine before my specialty or something like this. All right, so in a certain way, ya, de cierta manera, sí nos está dando una especificidad de cuándo, antes de que hagas esa especialidad, ya. Entonces, de alguna manera, ya no es indefinido, sino tenemos una referencia de que ha ocurrido antes de eso que específicamente mencionas. All right, so it wouldn't be. Try to use only before then, ¿no? Entonces, en ese caso recomendaría solamente usar before. All right, just for this tense, solamente por este tiempo nuevamente. Podrías usar esa oración en un simple past, ya en una oración de pasado simple, en términos de gramática. Great. So let's check. All right, let's check what you got. You have some. Okay, I have yours, Gilbert. Let's read this with you, please, Gilbert. I think you have that one. Recordemos que tienen que ser dos con el present perfect, right? Tienen que ser con presente perfecto. She put that before. I have Right. visited La Paz for 1 week. Thank you very much, Gilbert. Now, the only thing, again, here is missing to be the present perfect and be indefinite. We need this to be exact. Good. We have put that before, okay? And I have visited La Paz, right, for 1 week. Good. We don't know when, right? No sabemos cuándo, pero sabemos cuánto tiempo. That's the present perfect, right? This is the presente perfecto. Thank you, Gil. Correct? Now with you, please, Angeles. Let's read your two examples. The first is he has attended karate for 3 months, and the next is I have studied at university. Okay, good. We're following the rules exactly. Here we can be specific because it's a public place at the university, but it's not obligatory to do it, right? Good. Thank you, Angeles. They are correct. Has attended, right, that event or that place for period of time before indefinite expression. Perfect. Thank you. I'm going now with you. You're still working on this, but let's try to finish this together, Joanna. Let's read your examples, please, Joanna. They haven't said the complement sentence twice. He has worked for 3 days. Good, very good. Only thing again, pronunciation. Lo único que falta ahí nuevamente la pronunciación. This one, set, right? Set. Pero el más importante, ¿no? Set. Está un poco más dicho, pero es aceptable. Pero este de aquí es lo que tenemos que seguir trabajando más. ¿Recuerdan? No va a ser worked, right? Va a ser worked, right? Worked. That's going to be. Let's repeat these ones, please, Joanna. Set and worked. Worked. Set and worked. Great. Good. That's the one. You do it perfectly. Lo haces perfecto, Joanna. Quédate con eso grabado ahí. Worked, liked, talked. All right. That's es exactamente el que necesitamos. All right. Perfecto. Said worked for 3 days, right? No capital letter here. No capital letter needed over here. Good. There you go. Thank you, Joanna. And let's finish with you, please, Betty. I have analyzed this information before. You have cleaned it twice. Good. It's correct. The only thing is going to be here, analyzed. All right. Let's repeat, please.
Good. Analyze. Analyzed. Exactly. With the t at the end, right? Analyzed. Great. Analyze. Very good. So we have before for indefinite expressions. I have analyzed this information before. Before what? We don't know. Good. You have cleaned twice. So when? We don't know. So it's correct. Cada que se pregunten cuándo y no tengan respuesta, está bien su oración en el presente perfecto. Ya, esa es la mayor pista. La segunda pista tiene que tener siempre dos elementos principales al formar el verbo. Have analyzed o has analyzed, depende del sujeto, ¿verdad? Estamos bien. Do you have any questions? Let me know, please, if you do have some questions. Déjenme saber si tienen alguna pregunta. Esta siguiente parte, ya bueno, en realidad no es una siguiente parte, es lo que vamos a practicar un poquito el viernes, solamente un poco, junto con, en realidad esto va a venir de la mano con el repaso. El viernes y el último tema que propone Pearson es una práctica general de los tiempos verbales. Quiere decir que el viernes vamos a practicar, y por eso les digo esto en realidad vamos a practicar el viernes, no ahora, solamente les muestro, el presente continuo, el pasado simple, el presente perfecto, el pasado continuo, right? Muchos nombres en gramática. Eso no importa que memoricen los nombres como tal, pero yo les voy a mostrar las fórmulas y vamos a practicar. ¿Ya? Nuevamente. Hay tiempos que son mejores para usar en inglés, otros que hay que dejar de lado. El que les recuerdo que es más difícil, ¿verdad? El tiempo simple. En español se habla mucho en tiempo simple, en inglés no tanto. En inglés es más usado el tiempo continuo. El tiempo simple es más para rutinas y todo esto, ¿no? Incluso en español también debería ser muchas veces de esa manera, pero como allá en inglés también, muchas veces siendo nativos, hablamos con más cuestiones, ¿no? Con más errores que los que aprenden el idioma. Y eso puede ser un poco raro, y pasa. Pero vamos a practicar juntos el día viernes todos los tiempos verbales. Ahora, en estos últimos 2 slides, que lo vamos a ver en estos 5 minutos, vamos a ver la diferencia entre el present perfect, que hemos aprendido ahorita, y el simple past, que es el pasado que ya conocían. Porque recuerden, se llama present perfect, pero es un tipo de pasado. Veamos juntos las diferencias, solamente vemos. El viernes vamos a practicar escribiendo. The first part, all right, present perfect simple and past simple, or we say simple past. Please, this is for you and Gilbert. The first part, please, and finished. Let's read everything here, please. Finish it. Action that started in the past and continue to the present. I cannot July for 10 years, and I still cannot her. But then she moves away, and we lost touch. Thank you, Gil. Now, my feedback here is Spanish, right? En español. Vean la principal diferencia. Estas palabras son muy importantes. El tiempo que hemos aprendido ahora, he comido, he viajado, unfinished, son acciones no terminadas, ¿ya? No el 100% de los casos, pero sí en muchos casos. Por eso les dije que puede ser presente perfecto, porque aún puede tener conexión con el presente. No siempre, pero es una de las posibilidades. Por ejemplo, si ven aquí abajito, ven que también puede ser una acción terminada. Pero la cuestión es que esto de que es no terminado solamente puede pasar con el present perfect, nunca con el simple past. Y vean la diferencia de conjugación, lo más importante, ¿verdad? I've known, he conocido, right? Known. Known es el past participle de know, ¿no? Conocer, saber. El simple past, knew. La diferencia entre decir I've known Julie for 10 years, yo he conocido a Julie por 10 años, quiere decir que aún la conoces, ya la conoces, le sigues en contacto con ella, right? Pero el siguiente, past simple, es siempre acción terminada. Y si dices I knew Julie for 10 years, yo conocí a Julie por 10 años,
quiere decir que la conociste y ya fue. Ya no están en contacto, como dice acá. We lost touch. Perdimos contacto. O she moved away, ¿no? Se mudó, se fue. Ya, entonces, esa es una de las diferencias que tienen que tener muy, muy en claro. Present perfect, el que hemos aprendido hoy, posible contacto con el presente, aún sucede o aún no hay rastros de eso. Simple past, el que han visto ya antes, terminado. Ya no hay más de eso. The next one is for you, please, Joanna. The second part, a finished action and a finished action as well. A finished action in someone's life when the person is still alive. A life express. My brother has been to Mexico 3 times. A finished action is someone's life when the person is dead. My grandmother went to Mexico 3 times. Thank you, Joanna. Just these words, remember? Life, vida, ¿no? Como sustantivo. Alive, vivo o viva. ¿No? Entonces, estos son ejemplos extremos, pero usan el present perfect cuando quieren hablar de acciones terminadas de una persona que todavía está viva. Pero si quieren hablar de una persona que ya falleció, ya, usan el past simple. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de que pueda ocurrir nuevamente. My brother has been to Mexico 3 times. Mi hermano ha estado en México 3 veces. Aún puede pasar. No sabemos cuándo, indefinido. En este otro también habla indefinido, pero la cuestión es que ya no puede pasar. ¿Por qué? My great grandmother went to Mexico 3 times. Mi tatarabuela fue a México 3 veces. Pero obviamente falleció y ya no puede hacerlo. Entonces, cuando hablan de personas que ya no pueden hacer una acción, simple past, ¿no? Entonces, es la manera más radical de entender la diferencia entre los dos. Que todavía puede pasar conexión con el presente, posiblemente acción terminada. ¿Ya? No hay más que hacer. Ya fue. The next one, please, that's going to be for you, Ángeles. This third, please. Again, finished action here. A finished action is the number 3, right? A finished Yes. action with a result in the present. I've lost my case. The result is that I can't get into my house now. And a finished action with no result in the present. I lost my case yesterday. It was terrible. No, there is no result. I got new case yesterday. Thank you very much, Ángeles. Nuevamente, vean que las diferencias son similares, pero acá esto es clave. Miren, una acción, ¿verdad? Terminada, cuyos resultados aún se ven en el presente. I've lost my keys. He perdido mis llaves, ¿no? Ahorita he perdido mis llaves. Es una acción pasada, pero que en realidad todavía te está afectando, porque ahora estás expresando eso, que las has perdido hace poquito, no sabes dónde están, no puedes entrar a tu casa ahora. Pero en el simple past, vean la diferencia del ejemplo, dice yesterday, y dice it was terrible, fue terrible. Te está contando una experiencia que ha sucedido ayer, que ya no te afecta ahora. Y ya como, nuevamente, no estoy diciendo con esa expresión de ya fue, ¿no? Comillas, ya fue. Ya no hay manera de cambiar eso porque ya sucedió. Y dice, there is no result, no hay ningún resultado, por lo menos para ahora, no te afecta. I got new keys, right? Yesterday. Me hice una copia de nuevas llaves ayer. Entonces, present perfect, cosas que te están afectando literalmente, así que han acabado de ocurrir. Simple past, cosas que ya fueron, que ya no hay manera de cambiar. Y nuevamente son diferentes ejemplos y perspectivas en las que les están mostrando esto. ¿Ya? And finally, y para terminar la clase, tenemos 4 minutos, pero con eso ya terminamos.
Please, that's for you, Betsy. With an unfinished time work this week, this month, today, I've seen John this week with a finished time work last week, last month, yesterday. I saw John last week. Thank you very much. Ahora, aquí está justamente lo que usó Ángeles en uno de los dos, ¿verdad? Como today. Entonces, las expresiones de tiempo que aún nos hablan de ahora, como les decía, que si es válido hablar de algo que sí afecta ahora, son válidas. Entonces, sí podemos usar esta lógica de this week, de esta semana, de this month, ¿no? Pero no podríamos decir algo rutinario de on the weekend, on Sundays, o no podríamos decir nunca yesterday, last month, last week. ¿Por qué? Porque son acciones terminadas y acciones específicas. ¿Ya? Entonces, y porque this week no significa esta semana en específico, sino significa durante esta semana, que aún podría estar pasando, ¿ya? Y que no sabemos exactamente cuándo ha sido o hasta cuándo va a ser, dentro de esa lógica. Entonces, I've seen John this week, he visto a John esta semana, pero I saw John last week. Yo vi a John la anterior semana. Y eso es todo lo que ahora quería mostrarles, ¿ya? Las prácticas con esto, les dije, va a ser el viernes junto con el último tema, que es el repaso de todos los tiempos verbales que han visto hasta ahora, en presente, en pasado, en futuro, para que podamos identificar las principales diferencias. Ya ahí van a ver al hacer los ejercicios las diferencias más importantes y para que, bueno, se refresque el conocimiento para el siguiente curso. That's going to be it for today. Estamos terminando justo en hora. Okay, so that's it. If you have any questions, let me know, please. In the meantime, I'm sending them a survey. Let's complete the survey, please. And that's going to be everything for today. Completemos la encuesta y va a ser todo por hoy. Si tienen preguntas, háganmelas saber. All right? Have a good night and see you tomorrow in the conversation. Bye-bye. Bye, teacher. Thank you. Bye, you're welcome. See you tomorrow, teacher. Bye, see you tomorrow. See you, teacher. Bye-bye, see you.